Continuamos con el libro de La mafia que se adueñó de México y el 2012 de Andrés Manuel López Obrador. Al igual que los productos del campo, se dejó sin apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el mayor número de empleos en el país. En vez del fomento, la mortandad de estos negocios ha sido la constante durante todo el periodo neoliberal. Talleres y pequeñas industrias no han podido resistir la apertura comercial, los aumentos de impuestos ni los precios elevados en insumos como la gasolina, diésel, gas, luz que ofrece el sector público. Un ejemplo de esta desatención es lo que ha pasado con la industria maquiladora, que en 20 años, en vez de consolidarse, ha venido perdiendo terreno a partir de la expansión que ha significado el avance de la maquila en países asiáticos, en particular China. En el año 2000 trabajaban en empresas maquiladoras 1.291.232 personas y en el 2009 1.050.200 personas, es decir, 20% menos. Otro factor que obstaculiza el crecimiento económico del país es la falta de créditos para las pequeñas y medianas empresas. Los bancos extranjeros que operan en México destinan a 300 grandes empresas 82% del total de créditos comerciales, dejando fuera a miles de pequeñas y medianas unidades productivas. Incluso las grandes empresas manufactureras nacionales han podido formar parte de corporaciones internacionales. Basta decir que en los últimos 5 años, el histórico Grupo Monterrey ha vendido empresas emblemáticas como Gilsa, IMSA y la cervecería Cuauhtémoc, Montezuma. Son pocas las ramas de la actividad productiva de México que han podido salir adelante. Entre ellas destaca la minería, que ha avanzado gracias a las amplias concesiones otorgadas a cambio de mínimos beneficios para el país. Las corporaciones que monopolizan estas explotaciones extractivas destruyen el territorio, contaminan, pagan bajos salarios a los trabajadores y solo contribuyen al erario con 5 pesos anuales por hectárea. Otras actividades que han crecido moderadamente han sido el turismo y el comercio, pero no el pequeño o mediano, sino el de las grandes tiendas departamentales monopólicas y el concepto de plazas comerciales para centros urbanos. Aquí es necesario señalar que la última recaída económica y la actual descomposición social está golpeando a los sectores que habían podido crecer durante el periodo neoliberal. Es decir, ahora hay crisis de consumo, disminución de remesas, de inseguridad que afectan al comercio, el turismo y la industria maquiladora de las ciudades fronterizas. Lo cierto es que en el pensamiento neoliberal no se concibe que el Estado fomente el desarrollo y se fortalezca la economía real. Hace poco, Guillermo Ortiz, exsecretario de Hacienda y expresidente del Banco de México, llegó a decir que habría que ir pensando en dejar de ser un país manufacturero. A estas luminarias del neoliberalismo solo les ha interesado el comportamiento de las variables macroeconómicas y lo relativo a la especulación financiera. Para ellos, por ejemplo, el que en la actual crisis económica estén quebradas pequeñas y medianas empresas y el desempleo sea la principal preocupación de la gente, los tiene sin cuidado. En su concepción, lo importante es que la Bolsa Mexicana de Valores, que el año pasado cayó de 26,000 a 20,000 puntos, ya se encuentre de nuevo en 32,000, o que en 2009, a pesar de la debacle económica, los bancos, casi todos en manos de extranjeros, obtuvieron utilidades por 60,000 millones de pesos. El desdén de los tecnócratas por la actividad productiva ha quedado demostrado en el absurdo manejo del sector energético, el que en vez de utilizarlo para sustentar la industrialización del país y la generación de empleo,
se han empeñado en arruinarlo y en ponerlo al servicio de intereses externos. A partir de 1883, los tecnócratas del gobierno dejaron de considerar como prioritario el sector energético. La política petrolera en particular ha sido manejada con perversidad, de manera irresponsable y con una sorprendente falta de visión y de sentido común. Los únicos que le ha importado es vender petróleo crudo al extranjero, haciendo a un lado la explotación de nuevos yacimientos y sobre todo dejando en el abandono la refinación y la industria petroquímica. Todo esto nos ha llevado a una gravísima situación de dependencia. Estamos comprando en el extranjero más del 40% de la gasolina que consumimos y la cuarta parte del gas que necesitamos en el país. La importación de productos petroquímicos ha llegado a ser superior al valor de las exportaciones de crudo. En consecuencia, los altos precios de los energéticos de México afectan a los consumidores y no permiten generar empleos mediante el fomento a la industria nacional. Además, en todo este periodo, el petróleo ha sido utilizado como garantía para obtener préstamos de gobiernos y de organismos financieros internacionales. Por eso, a pesar de la crisis económica recurrente, la producción se ha venido incrementando de manera constante. Por ejemplo, en 1983, cuando se firman los acuerdos de ayuda con el gobierno de Reagan, la producción alcanza 974 millones de barriles y se registra el nivel de exportación más alto hasta entonces. Es decir, se venden al extranjero 561 millones de barriles, 58% del total. Lo mismo sucede a raíz de la crisis económica de 1995, cuando al año siguiente se logró una producción de crudo de 1.043 millones de barriles, el volumen más alto en la historia de petróleos mexicanos, y se exportaron 563 millones, o sea, 53%. Hay que recordar que en este entonces Ernesto Zedillo volvió a utilizar el petróleo como garantía de crédito por 20.000 millones de dólares otorgado por el Fondo de Estabilización Cambiaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En aquella ocasión, los ingresos por exportaciones de petróleo se depositaron en una cuenta en Nueva York que el gobierno no podía tocar y que era para el exclusivo fin del pago de ese crédito, una especie de pignoración del petróleo. Bueno, continuaremos adelante porque esto del petróleo es bastante. Que el Señor lo bendiga.